Hola, muy buenos días, santo día para todos, bienvenidos. La voz del Espíritu Santo desde México, transmitiendo paz, armonía y entendimiento para ti en cualquier lugar que nos estés escuchando. Hackeando tu mente con un curso de milagros. Buenos días, Leti. Buenos días. Bueno, hoy estamos es el programa 777. Me gusta ese número, son 3 veces 7. No quería dejar de pasar. Es simplemente simple. Me gusta cómo se ve. 777. Bien, pues vamos a iniciar nuestra transmisión, como es de costumbre, con lectura de 2 párrafos de la introducción a la segunda parte del libro de ejercicios. Hoy vemos los párrafos 9 y 10. Adelante, Leti. Quisimos privar a Dios del Hijo que Él creó para sí. Quisimos que Dios cambiara y fuera lo que nosotros queríamos hacer de Él. Y creímos que nuestros desquiciados deseos eran la verdad. Ahora nos alegramos de que todo esto haya desaparecido y de que ya no pensemos que las ilusiones son verdad. El recuerdo de Dios despunta en los vastos horizontes de nuestras mentes. Un momento más y volverá a surgir. Un momento más y nosotros, que somos los hijos de Dios, nos encontraremos a salvo en nuestro hogar, donde Él desea que estemos. A la necesidad de practicar casi le ha llegado su fin, pues en esta última etapa llegaremos a entender que solo con invocar a Dios, toda tentación desaparece. En lugar de palabras, solo necesitamos sentir su amor. En lugar de oraciones, solo necesitamos invocar su nombre. Y en lugar de juzgar, solo necesitamos aquietarnos y dejar que todas las cosas sean sanadas. Aceptaremos la manera en que el plan de Dios ha de terminar, tal como aceptamos la manera en que comenzó. Ahora ya se ha consumado. Este año nos ha llevado a la eternidad. Las palabras tendrán todavía cierta utilidad. La lectura del tema especial debe preceder a la de nuestras lecciones diarias y a los periodos de experiencia profunda e inefable que deben seguir a estas. Estos temas especiales deberán repasarse cada día hasta que se te ofrezca el siguiente. Debes leerlos lentamente y reflexionar sobre ellos por un rato antes de cada uno de esos santos y benditos instantes del día. He aquí el 10º de estos temas especiales. ¿Qué es el juicio final? El segundo advenimiento de Cristo le confiere al Hijo de Dios este regalo. Poder oír a la voz que habla por Dios, proclamar que lo falso es falso y que lo que es jamás ha cambiado. Y este es el juicio con el que, a la percepción a su fin, lo primero que verás será un mundo que ha aceptado que esto es verdad, al haber sido proyectado desde una mente que ya ha sido corregida. Y con este panorama santo, la percepción imparte una silenciosa bendición y luego desaparece, al haber alcanzado su objetivo y cumplido su misión. El juicio final sobre el mundo no encierra condena alguna, pues ve a éste completamente perdonado, libre de pecado y sin propósito alguno. Y al no tener causa ni función ante los ojos de Cristo, simplemente se disuelve en la nada. Allí nació y ahí ha de terminar. Y todas las figuras del sueño con el que el mundo comenzó desaparecen con él. Los cuerpos no tienen ahora ninguna utilidad, por lo tanto desaparecen también, pues el Hijo de Dios es ilimitado. Tú que creías que el juicio final de Dios condenaría al mundo, al infierno junto contigo, acepta esta santa verdad. El juicio de Dios es el regalo de la corrección que le concedió a todos tus errores. Dicha corrección te libera de ellos y de todos los efectos que parecían tener. Tener miedo de la gracia redentora de Dios es tener miedo de liberarte totalmente del sufrimiento, del retorno a la paz, de la seguridad, de la felicidad, así como de tu unión con tu propia identidad. El juicio final de Dios es tan misericordioso como cada uno de los pasos de su plan para bendecir a su Hijo y exhortarlo a regresar a la paz eterna que comparte con Él. No tengas miedo del amor, pues solo Él puede sanar todo pesar, enjugar todas las lágrimas y despertar tiernamente de su sueño de dolor al Hijo que Dios reconoce como suyo. No tengas miedo de eso. La salvación te pide que le des la bienvenida, y el mundo espera tu grata aceptación de ella, gracias a lo cual Él se liberará.
Este es el juicio final de Dios. Tú sigues siendo mi santo Hijo por siempre inocente, por siempre amoroso y por siempre amado, tan ilimitado como tu Creador, absolutamente inmutable y por siempre inmaculado. Despierta pues y regresa a mí. Yo soy tu Padre y tú eres mi Hijo. Pues con esto en mente, hay una parte de aquí que dice que tú sigues siendo mi santo Hijo por siempre inocente, por siempre amoroso y por siempre tan ilimitado como tu Creador. Con esto en mente, nos vamos a la lección 320. Mi Padre me da todo poder. El Hijo de Dios no tiene límites. Su fuerza es ilimitada, así como su paz, su júbilo y todos los atributos con los que su Padre lo dotó en su creación. Lo que dispone con su Creador y Redentor se hace. Lo que su santa voluntad dispone jamás puede ser negado porque su Padre refugia en su mente y deposita ante ella toda la fuerza y amor de la tierra y del cielo. Yo soy aquel a quien todo esto se le da. Yo soy aquel en quien reside el poder de la voluntad del Padre. Tu voluntad puede hacer cualquier cosa en mí y luego extenderse a todo el mundo a través de mí. Tu voluntad no tiene límites. Por lo tanto, a tu Hijo se le ha dado todo poder. Bueno, hace unos días, Cristi comentaba que pensaba correctamente que básicamente cada uno de nosotros, pues al ser parte de la unidad, pues éramos Dios. Y ella misma decía, uy, qué fuerte está esto, porque la mente tiende a rechazar esto. Pero es que precisamente en ese rechazo radica la arrogancia del ego. Y lo único que se nos está pidiendo es que fuéramos nosotros humildes. O sea, humildes en aceptar la verdad. Y pues aquí nuevamente pues es muy evidente que cuando dice mi Padre me da todo poder, y así como empieza la reflexión, el Hijo de Dios no tiene límites, está precisamente hablando de lo que es prácticamente el final de lo que es el tema especial, ¿no? Porque ese es el juicio, el juicio final de Dios, que seguimos siendo tan ilimitados como nuestro Creador, como nuestro Padre. Y entonces, pues es obvio que el Hijo de Dios no tiene límites, porque es Dios. Entonces, porque aquí estamos hablando de la unidad, y habla de que su fuerza es ilimitada, así como su paz. Y obviamente esto está hablando, ¿por qué rechazamos? Porque nos consideramos cuerpos. Y el cuerpo, pues, es vulnerable, el cuerpo está sujeto a muchas cosas, pero ¿qué es lo que hace la lección? Recordarnos que nosotros no somos un cuerpo, sino que fuimos creados a su imagen y semejanza. Entonces, precisamente, o sea, a su imagen santa, a su semejanza de todo poder infinito que reside en la mente de su Padre. Y además, dice que lo que la santa voluntad de nuestro Padre dispone no puede ser negado porque nuestro Padre refugie en nuestra mente. O sea, Dios no es creador de cuerpos. Dios simplemente se extendió a sí mismo. Por eso, o sea, desde el inicio de la creación, desde ese momento, nosotros tenemos todo el poder. Y eso es precisamente lo que el curso nos está llevando a que entendamos, a que rechacemos toda arrogancia, que aceptemos con sencillez y con humildad la verdad, que somos exactamente lo mismo que nuestro Padre. ¿Sí? Por eso dice, yo soy aquel en quien reside el poder de la voluntad del Padre. O sea, somos lo que quisimos, lo que Dios quiso que fuéramos. Somos precisamente una extensión de nuestro Padre. Por eso, en la segunda parte, o sea, toda la primera parte es toda una afirmación de la verdad,
aquí la arrogancia está haciéndose a un lado. ¿Por qué? Porque son palabras que el Espíritu Santo pone en nuestra boca para que afirmemos, porque dice, yo soy aquel a quien todo esto se le da, que no tenemos límites, que todos los atributos con los que los padres nos dotó es todo el poder que, pues, no podemos decir el todo poder del universo, porque el universo estaría limitado. Todo el poder de Dios. Es todo el poder, por eso no dice, hay una palabra que dice, mi Padre me da todo poder. No estoy diciendo todo el poder, porque el poder implicaría como una cosa limitada. Está hablando de todo poder. Está hablando de absolutamente todo. Está hablando de inmutabilidad, está hablando de santidad, está hablando de perfección, está hablando de paz, ¿sí? Está hablando del amor, está hablando de lo que es infinito. Entonces, y además, precisamente que, como dice aquí, que deposita todo esto, toda la fuerza y el amor de la tierra y del cielo, porque aunque la tierra sea una ilusión, finalmente en la tierra también se manifiesta el amor. Y entonces, pues precisamente el amor como forma una sola unidad con el amor de la tierra, el amor del cielo, es que se manifiestan en ambos lugares, todo se une y dice, yo soy aquel a quien todo esto se le da. O sea, es una afirmación categórica, es una afirmación basada en la verdad, ¿sí? Y es una aceptación de que yo soy el Hijo de Dios. Es una aceptación, no es una aceptación tácita, es una aceptación literal. Por eso es muy importante esta lección y que la entendamos, porque Dios no creó cuerpo, Dios creó espíritu. Somos una sola mente con Él. Por eso poseemos todo ese inmenso poder. Y la segunda parte de la lección pues nos dice, tu voluntad puede hacer cualquier cosa en mí. O sea, está diciendo que no tiene límites. Cualquier cosa puede hacerse. Y luego extenderse a todo el mundo a través de mí. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios, de que su Hijo, o sea, todos nosotros, toda la afiliación, en cualquier tiempo y en cualquier espacio, llegue esta verdad. Obviamente para Dios no existe el tiempo, así que todos los hijos que forman la afiliación, o sea, todos los aspectos, para Dios están presentes. Entonces, no sabemos de cuántos billones o cientos de billones de seres está hablando, o miles de billones de seres está hablando Dios. Esta lección no lo sabemos, pero sí podemos tener la certeza de que incluye a todos. Nadie está exento de eso, de que inclusive, como dice aquí, tu voluntad puede hacer cualquier cosa en mí. Pues si lo puede hacer en mí, también lo puede hacer en cualquiera de nuestros hermanos. Y simplemente somos faros de luz que en el momento que aceptamos la verdad se extiende infinitamente desde cada uno de los aspectos hacia todos los demás. Entonces, por eso dice, tu voluntad no tiene límites. Por lo tanto, a tu Hijo se le ha dado todo el poder. Y lo escribe con mayúsculas, a tu Hijo. Entonces, no estamos hablando de cuerpos, porque el cuerpo, siempre que pensamos en nuestro cuerpo, vemos las limitaciones, vemos, bueno, está de más decir, porque el cuerpo es toda limitación. En cambio, el espíritu, la mente está hablando de lo que es ilimitado. Entonces, ahí es donde radica en nuestra mente, porque en nuestra mente, aunque parezca tener algunos pensamientos distorsionados que obstruyen la verdad, simplemente en nuestra mente se encuentra la expiación, todo el poder, y ese poder es el que va a deshacer esos obstáculos que nos impiden experimentar la presencia del amor, el cual siempre ha estado presente aún cuando este mundo fue creado para separar a su hijo, a Dios de su hijo. El amor se ha seguido manifestando porque el amor es infinito. Entonces,
Esta lección nos habla precisamente de que todo el poder radica en nuestra mente. Y desde esa mente, si lo dejamos operar, por eso, si lo dejamos operar a través del Espíritu Santo, todos nuestros pensamientos distorsionados serán deshechos. Entonces, esta lección es muy importante. A mí me parece una lección extraordinaria porque mi creencia no puede ser un obstáculo siempre y cuando se le entrega al Espíritu Santo. Nada más. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Y bueno, esta es la reflexión de la lección del día de hoy. A mí me pareció bellísima porque nos vuelve a restaurar nuestra mente la verdad. Y nosotros simplemente tenemos que, ahora sí que flojitos y cooperando con la verdad. Esto no es algo que pueda cambiarse, pero sí puede ser algo que podemos, como dice el libro de texto, podemos obnubilarlo, pero no por eso deja de ser verdad. Así que por eso ahora, antes de despedir la lección, voy a leer todo lo que son las últimas 10, los enunciados de las últimas 10 lecciones. Con esto también terminamos esta sección, este módulo de qué es la creación, qué es el juicio final, y precisamente habla de que toda decisión está en nosotros y que es algo el que estamos nosotros haciendo de una manera concreta, nuestra pequeña muestra de buena voluntad. Juzgo todas las cosas como quiero que sean. Veo todas las cosas como quiero que sean. Como lo que juzgo y lo que veo me lleva siempre a una percepción falsa, pido que venga a mí ahora una nueva percepción, pues busco un futuro diferente del pasado. Todos los regalos que mis hermanos hacen me pertenecen. Todos los regalos que les hago a mis hermanos también me pertenecen. Soy el camino que se me ha señalado. Sigo el camino que se me ha señalado. Y soy el medio para la salvación, así como su fin. Pues vine a salvar al mundo y mi Padre me da todo poder para que yo lleve a cabo esa función. Bien, pues con eso terminamos nuestra reflexión y nos vamos con la lectura del libro de texto. Estamos en el capítulo 19, la consecución de la paz. Ya vimos que nosotros tenemos que aprender poco a poco a abandonar nuestra falta de fe y cambiarla por hacer uso de la fe. Y ese es el medio como encontramos la curación. Eso fue la primera sección. La segunda sección que ayer terminamos, estuvimos viendo una definición de lo que es el pecado en contraposición al error. Y se nos enseñó claramente que la diferencia entre pecado y error es que el pecado exige castigo, es una venganza, y que siempre culmina en la muerte, porque justo dice, se creía que el pecado tenía un justo pago y era la muerte. Más sin embargo, el Espíritu Santo llega y dice que eso no es cierto, porque lo que es inmortal no puede ser castigado. ¿Por qué? Porque siempre ha sido santo y que lo único que necesita es corrección. Y la corrección siempre va a ser proveniente de un maestro amoroso, y este es el Espíritu Santo. Y bueno, pues ahora entramos a la tercera sección, que es la irrealidad del pecado. O sea, ahora precisamente va a minar precisamente todas nuestras creencias acerca de la existencia del pecado. Ya sabemos que hay error y que hay pecado, que el error no existe, que el error solamente es una corrección amorosa, pero necesitamos todavía nosotros que se siga trabajando. ¿Por qué? Porque la única manera de tener la paz es entendiendo que
el pecado no puede existir, porque el pecado, como vimos en la sección anterior, implica que una mente lo ha hecho real. Y pues precisamente todo lo que viene de la mente se lo tenemos que poner al Espíritu Santo en sus manos, porque va a corregir los errores de percepción. Y el pecado no es más que eso, un error de percepción. Eso lo vimos en la sección de ayer, pero aquí en la realidad del pecado va a abundar mucho más, precisamente porque estamos socavando los cimientos del ego. Exactamente es lo que estamos haciendo aquí. Adelante, empezamos desde el principio. La atracción de la culpabilidad reside en el pecado, no en el error. El pecado volverá a repetirse por razón de esta atracción. El miedo puede hacerse tan agudo que el pecado se le ruega su expresión. Pero mientras la culpabilidad continúe siendo atractiva, la mente sufrirá y no abandonará la idea del pecado. Pues la culpabilidad todavía la llama y la mente la oye y la desea ardientemente y se deja cautivar voluntariamente por su enfermiza atracción. El pecado es una idea de perversidad que no puede ser corregida, pero que sin embargo será siempre deseable. Al ser parte esencial de lo que el ego cree que eres, siempre la desearás, y solo un vengador con una mente diferente de la tuya podría acabar con ella valiéndose del miedo. Bueno, aquí hay que hacer una aclaración, porque parece que está afirmando que el pecado no puede ser corregido. Pero no, lo que pasa es que está hablando precisamente hay que entenderlo bien, que está hablando de la atracción de la culpabilidad, y es la primera vez que aparece la palabra atracción. Bueno, esta frase, la atracción de la culpabilidad. Y de hecho está hablando, aparece la palabra atracción, aparece 5 o 6 veces, nada más en esta primera parte. Va a seguir, así como alguna vez escuchamos el principio del sueño feliz. Bueno, pues ahora estamos hablando de esta frase, la atracción de la culpabilidad. Se va a repetir muchas veces a lo largo o cuando menos otros 2 capítulos, porque quiere el curso que entendamos muy bien lo que significa la atracción de la culpabilidad. Y es que la atracción de la culpabilidad no es más que un deseo interno de que el pecado sea real. ¿Y cómo es esto? Es que es tan simple como, por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo tan sencillo que a mí me acontecía de manera recurrente, es que, híjole, ya es tarde, ya me tengo que ir. En ese momento, cuando estamos afirmando cuestiones del tiempo, por ejemplo, ¿sí?, ya nos empecemos a sentir culpables. ¿Quién fue el que atrajo esto? Mea culpa. O sea, cuando hay algo en la que nos sentimos, puede ser tan sencillo como, ay, se me está haciendo tarde, ya me tengo que ir. Ay, se me olvidó hacer tal cosa. Hay esa atracción de la culpabilidad. Y puede ser tan sencillo como eso, pero acordémonos que para el ego, o sea, cualquier cosa que estruja tantito nuestro corazón, ya implica que hemos cometido una falta y que esa falta o sea, para el ego no existen grados de dificultad en este aspecto. Cualquier falta, por pequeña o grande que sea, por pequeña más bien vamos a decir es pequeña, ya, eres culpable y por eso mereces la muerte. Esa es la exageración tan tremenda que hace el ego con la cuestión del pecado, porque cualquier pequeñísima falta, que te faltó una vela en el pastel de cumpleaños de tu hijo y que cumplió 10 años y nada más pusiste 9, ya eres culpable. O sea, el ego es un exagerado. Y entonces, bueno, esta atracción de culpabilidad está en nuestra mente. Y entonces, por eso, mientras la culpabilidad continúe siendo atractivo, o sea, cada vez que nosotros nos estemos culpables, por mínimo que sea,
nuestra mente sufrirá y la mente oye esto y la desea, la culpabilidad la desea ardientemente. O sea, por ejemplo, si se me olvidó el cumpleaños de mi hijo o de mi esposo o el de mi mamá, inmediatamente, o sea, es una cosa que no tiene importancia, pero nos sentimos culpables y en ese momento empezamos a sufrir. Y cuando nosotros no hemos explorado precisamente esos pequeños detallitos que decimos, ay, que no es tanto, ¿no? O a lo mejor ni nos damos cuenta, pero nuestra mente ya está atacándonos. Ya está atacándonos. ¿Por qué? Porque en esta mente hay un maestro. Ese maestro con minúsculas es un vengador. Y por eso dice que aquí, que es al ser parte esencial de lo que él cree que eres, o sea, que eres culpable, él se atribuye el papel de vengador. Y es esa mente diferente, o sea, la mente egoica, ¿sí? Con la que cree que él puede acabar con esos pensamientos valiéndose del miedo. Obviamente no estamos hablando del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no es un vengador, no es alguien que venga a vengarse. Y de hecho, curiosamente, en la sección anterior estábamos hablando que el ego, al ver al pecado como sujeto al castigo, yo dije, pues es como una venganza. Y aquí lo está, pues precisamente, lo está afirmando. El ego es ese vengador que se está atribuyendo esa función de vengar cualquier pecado. Porque para el ego no existen errores. Para el ego todos son pecados. Y por eso es lo que aquí estoy poniendo con ejemplos tan sencillitos como eso de que, chin, se me olvidó hablarle a fulanito. Ya, no, ahora pues ya eres empleo de muerte, porque tu mente empieza a sufrir, ¿sí? Por eso dice aquí, mientras la culpabilidad continúe siendo atractiva, o sea, mientras tú creas que es real, pues está atrayendo tu atención y todavía la culpabilidad te llama y tu mente la oye y la desea ardientemente. O sea, dices, ok, bueno, tenemos que cambiar esto. Por eso esta sección que se llama La realidad del pecado está hablando precisamente de esta enfermiza atracción. Somos nosotros los que la estamos ejerciendo, ¿sí? Entonces, por eso, desde esta mente que todavía la oye, que todavía la desea ardientemente, el pecado es una idea de perversidad que no puede ser corregida. Desde esta mente enfermiza, ¿sí? Pero por supuesto que el pecado puede ser corregido, pero la mente enfermiza dice que no se puede corregir. Pero, sin embargo, siempre la ve, como decía, la culpabilidad. ¿Por qué? Porque cree que al momento ay, es que me siento culpable, cree que está implorando perdón y no es cierto. No está implorando perdón, está exigiendo castigo. Porque implorar perdón y exigir castigo es exactamente lo mismo. Implorar perdón para el ego es, eres culpable, pues tómala. Y bueno, precisamente esa es la idea de perversidad, de que el ego se cree un vengador. Y el ego cree que esto no puede ser corregido. Por eso es bien importante entender cómo lo está diciendo, desde dónde lo está hablando. Porque eso de que el pecado es una idea de perversidad que no puede ser corregida, solamente la cree una mente que está cautivada por esta enfermiza atracción. ¿Sí? Entonces, pero eso precisamente aquí va a seguir explorando lo que el ego piensa y va a contraponer lo que es la verdad. El espíritu, y lo vamos a leer. Que tengo la impresión de que querías hacer un comentario. Adelante. El ego no cree que sea posible que lo que el pecado realmente invoca y a lo que el amor siempre responde es al amor y no al miedo. Pues el ego lleva el pecado ante el miedo exigiendo castigo. Mas el castigo no es sino otra forma de proteger la culpabilidad, pues lo que merece castigo tuvo que haber sucedido realmente. El castigo es siempre el gran protector del pecado, al que trata con respeto y a quien honra por su perversidad. Lo que clama por castigo tiene que ser verdad,
y lo que es verdad no puede sino ser eterno. Y se seguirá repitiendo sin cesar, pues deseas lo que consideras real y no lo abandonas. Bueno, aquí vemos claramente un ejemplo de cómo el ego toma las cosas que dice el curso. No, es que la verdad es eterna y lo manipula. Dice, porque dice que el castigo, o sea, dice que, que lo que clama por castigo, o sea, la culpabilidad, tiene que ser verdad. Y dice, pero como es verdad, es eterno para siempre. Y se va a seguir repitiendo. Por eso tú mereces castigo, porque esa es la verdad. Es que ahí está la manipulación. Pero realmente detrás de todo esto, lo que el pecado realmente invoca siempre es al amor. ¿Por qué? Porque todo ataque no es más que una solicitud de amor. Y el ataque ha ocurrido en nuestra mente. Cuando nosotros aceptamos este pensamiento distorsionado, cuando hacemos la atracción de la culpabilidad, ¿qué es lo que estamos diciendo? Estamos solicitando amor. Y entonces también estamos solicitando precisamente a través del amor que se nos muestre cuál es el verdadero perdón. Y el verdadero perdón es simplemente, y lo ha dicho el curso una y otra vez, el Hijo de Dios es tan santo y puro como Dios lo creó. Esa es la verdad a la que estamos invocando cuando no nos damos cuenta. Y es más, aquí si el ego no cree que sea posible que lo que el pecado realmente invoca es el amor. El ego no lo cree, pero el Espíritu Santo lo ha afirmado tantas veces que cada vez que vemos una situación en la que alguien ataca a otro, nosotros decimos, qué terrible estuvo eso. Y entonces estamos de acuerdo con el ego de que ocurrió un ataque. Pero se nos ha olvidado pensar que el Espíritu Santo está viendo también eso y dice, no, eso es solamente una petición de amor. Entonces, bueno, pues precisamente por eso dice aquí que el ego no cree que sea posible que lo que el pecado realmente invoca y a lo que el amor siempre responde es al amor. Que lo que dice que lo que el pecado realmente invoca es al amor. Está solicitando amor. Entonces, cada vez que hay una falta en el mundo, cada vez que hay una falta en nuestra mente, cada vez que hay un ataque en una mente o en nuestra mente, el Espíritu Santo siempre está respondiendo a esto como una solicitud de amor. Qué hermoso, porque pues ahí está la corrección. O sea, es el maestro benévolo. El Espíritu Santo no ataca, no puede atacar. Siempre llega con su muestra de amor, diciendo, está solicitando amor, a ver, aquí está. Y entonces, pues, ¿qué es lo que hace? Pues como el ego está llevando ante el pecado, ante el miedo, o sea, ante sí mismo, ¿sí? Exigiendo castigo, y entonces, pues, por eso dice que aquí que el castigo es siempre el gran protector del pecado. Claro, pues siempre lo está financiando. ¿Con qué? Con culpabilidad. Entonces el ego lleva ante el ego sus propias maquinaciones y eso es lo que hace precisamente, por eso lo trata con tanto respeto y lo honra, porque es tan perverso como el mismo, porque es el mismo. Castigo, culpa y pecado son una misma cosa, ego. Entonces, por eso el ego, ya lo leímos en la sección pasada, esa es la religión del ego, es la idea sacrosanta del pecado, es el santo pecado que merece, ¿qué es lo que merece? Destrucción, porque para el ego la destrucción es lo que ¿cómo era en la Inquisición? Que aquellos que aceptaban su pecado después de muchos suplicios y mucho tormento, eran quemados en la hoguera y en ese momento eran purificados. Eso es lo que cree el ego. Y aún así cree que ni siquiera la destrucción puede purificar al Hijo de Dios. Obviamente es una idea muy enfermiza, muy tóxica, y precisamente el curso está aquí
para explicarnos este teje-maneje, esta manipulación tan borrascosa, que no es cierto. Es solamente un invento, o sea, y me estoy adelantando, pero eso no solamente es una invención de una mente que está distorsionada. Y esa distorsión solamente necesita, ¿qué? Corrección. Adelante, Leche. Un error, en cambio, no es algo atractivo. Lo que ves claramente como una equivocación desea que se corrija. A veces un pecado se comete una y otra vez con resultados obviamente angustiosos, pero sin perder su atractivo. Mas de pronto cambia su condición de modo que de ser un pecado pasa a ser simplemente un error. Ahora ya no lo seguirás cometiendo, simplemente no lo volverás a hacer y te desprenderás de él, a menos que todavía te sigas sintiendo culpable. Pues en ese caso no habrás sino cambiar una forma de pecado por otra, reconociendo que era un error, pero impidiendo que su corrección. Eso no supone realmente un cambio en tu percepción, pues es el pecado y no el error el que exige castigo. Aquí es cierto, efectivamente. Hay una cosa que dice que a menos de que te sigas sintiendo culpable, simplemente lo que vas a hacer es cambiar una forma de pecado en otra, pero vas a seguir exigiendo castigo y no estás aceptando la corrección. O sea, lo estoy leyendo al revés, de la mitad para abajo y después vuelvo a la parte de arriba, porque aquí está haciendo una afirmación. Un error, en cambio, no es atractivo, lo está diciendo. El ego cree que hemos pecado. Y él es el vengador que exige la muerte, que exige la destrucción. Y en cambio, el Espíritu Santo, ese maestro amoroso, no es de ninguna manera un vengador, sino es un redentor muy distinto. El ego es vengador, el Espíritu Santo es redentor. Obviamente las funciones, nada más desde las palabras, vemos lo opuesto de las funciones de ambos sistemas de pensamiento. Por eso, nuestro Redentor dice, un error en cambio no es algo atractivo. Cuando lo ves claramente como una equivocación, simplemente deseas que se corrija. Es obvio. Oye, es que 1 más 1 no es 0. 1 más 1 es 1. Porque solamente existe la unidad. Cuando entiendes eso, ¿sí? Porque para el ego 1 más 1 es 0. O sea, no existe nada. Es la irrealidad total. Pero para el Espíritu Santo 1 más 1 más 1 más 1, todo es unidad. Y entonces cuando entendemos este concepto, puede ser, para alguien nuevo podría parecer muy profundo, pero es que ya a la luz del curso de milagros entendemos, pues es cierto, pues es que todos somos uno, somos la unidad. Cuando hay algo que viene la separación, decimos, pues es un error, hay que corregirlo. No, o sea, por eso el error no tiene esa arrogancia del ego, la arrogancia del pecado que dice, no, es que esto me hace destrucción. No, simplemente es tan claro, tan simple, se cambia así. Porque precisamente dice, más de pronto cambia su condición del pecado, porque está diciendo que a veces un pecado se comete una y otra vez con resultados obviamente angustiosos. Pues sí, porque en tu mente tú estás atrayendo la culpabilidad. Y entonces cada vez que en tu juicio crees que has cometido una falta, en tu juicio crees que has cometido un pecado, y esa falta que es un pecado en tu mente distorsionada, te hace sentir culpable. Y esa es angustia, eso es dolor, ese es el teje-maneje del ego, que mientras tú te sigas sintiendo culpable, miserable, vas a sentir miedo, vas a sentir dolor. Y precisamente ese es el atractivo. Y dices, ¿cómo? Estoy atraído, o sea, siento atracción por el dolor, siento atracción por el miedo, ¿sí? Porque cada vez que cometes una falta o un error pequeño, o sea grande, siempre en cualquier circunstancia sientes angustia.
Pero, dice, cuando lo ves como un error, lo ves claramente como una equivocación, pues de pronto cambias su condición de error, digo, de pecado a error. Por eso, aquí lo dice, perdón, ya me adelanté, de modo que de ser un pecado para hacer simplemente un error. Y el error solamente necesita corrección. O sea, qué importante darnos cuenta de que no hay nada en el mundo que sea pecado, sino que todo es una corrección. Por eso dice que ya no seguirás, cuando ya has entendido eso, ya no se repetirá nunca más, te desprenderás de él, a menos que sigas creyendo en la culpabilidad y entonces quieras volver a ese círculo vicioso. Pero aquí no lo está dejando muy claro, ¿verdad? ¿Voy al 4? Adelante. En el 4, ¿verdad? Sí. El Espíritu Santo no puede castigar el pecado, reconoce los errores y su deseo es corregirlos todos tal como Dios le encargó que hiciese. Pero no conoce el pecado ni tampoco puede ver errores que no puedan ser corregidos, pues la idea de un error incorregible no tiene sentido para él. Lo único que el error pide es corrección y eso es todo. Lo que pide castigo no está realmente pidiendo nada. Todo error es necesariamente una petición de amor. ¿Qué es entonces el pecado? ¿Qué otra cosa podría ser sino una equivocación que quieres mantener oculta, una petición de ayuda que no quieres que sea oída y que por lo tanto se queda sin contestar? Hoy, o sea, es que yo eso lo leí varias veces, pero ahorita lo estoy viendo en todo su esplendor. O sea, porque efectivamente el Espíritu Santo no puede castigar el pecado. Porque él, desde allí, el Espíritu Santo dice, no es pecado, no existen pecados, todos son errores, ¿sí? Por eso dice que él reconoce los errores. Pero lo que le encargó Dios es, tú tienes que corregir todos los errores. Esa es tu función y eso es lo que tú vas a hacer con mi hijo, que corrija sus errores. Bueno, por eso la idea de que exista al menos un solo error que sea incorregible, no existe. Para el Espíritu Santo no existe. Por eso el Espíritu Santo no contempla jamás pecados, solamente ve errores y viene con esa bondadosa función a corregir nuestra mente, porque es un maestro benévolo, es un maestro amoroso y lo único que quiere hacer es que es nuestro redentor. Y el redentor solamente habla de bondad, solamente habla de paz, solamente habla de dicha. No puede hablar de castigo, y aquí lo dice, no puede castigar porque no entiende, es más, el Espíritu Santo, al igual que Dios, no entiende lo que es el castigo. Eso sí, lo puede contemplar, puede decir, pues esto es una idea distorsionada, esto no es cierto, y simplemente también le dice el castigo, pues esto es un error. Él solamente ve que nosotros tenemos errores y él tiene la verdad y lo va a corregir, tiene la goma de borrar, tiene la tinta, porque el ego solamente ha escrito con lápiz. Y el ego viene el Espíritu Santo viene con la goma y viene con la goma para retirar todo lo que borró y salga lo que siempre ha estado presente en el Espíritu del Hijo de Dios. ¿Y qué es esto que está presente? Su inocencia. Entonces, por eso, cuando el ego pide castigo, pues realmente no está pidiendo nada, porque Dios no creó el castigo, Dios no creó el infierno, Dios no creó ningún tormento, Dios no creó nada que tenga que ver con el castigo. Por eso, todo error es necesariamente una petición de amor, porque eso es lo único que existe. O sea, pedir castigo no tiene sentido porque la muerte no existe. O sea, desde aquí ya no está diciendo, o sea, la realidad del pecado es esta, como el pecado exige muerte, y la muerte no existe porque Dios no creó la muerte, porque Dios, es vida infinita y su Hijo es vida infinita. ¿Dónde está el castigo? No existe, está pidiendo algo que no existe. Entonces, aquí precisamente es la realidad del pecado. Como no puede existir ningún castigo, pues obviamente, pues y tampoco como Dios
no conoce lo que es, ni siquiera reconoce los errores. Dios no reconoce los errores. ¿Por qué? Porque su Hijo sigue siendo santas para él en tiempo presente, bueno, en el presente, en el aquí y en el ahora, o sea, aquí en el ahora, en el lenguaje del cielo, en la eternidad y en la inmutabilidad, el Hijo de Dios es inocente. Por lo tanto, o sea, todo error necesariamente es una petición de amor. ¿Por qué? Porque está contemplando algo de una manera errónea. El pecado y el error son erróneos, nada más. Lo único que necesitan es corrección. Por eso dice, ¿qué es entonces el pecado? Pues nada, no es nada, no es más que una petición de amor disfrazada de pecado, pero pues ya podemos entender que pecado y error son lo mismo. Pero bueno, por si no lo habíamos entendido, pues la realidad del pecado, pues es irreal porque exige algo que no es posible otorgarle. Entonces, pero aquí hay una cosa. ¿Qué otra cosa podría ser sino una equivocación que quieres mantener oculta, una petición de ayuda que no quieres que sea oída y que por lo tanto se queda sin contestar? Y pues lo digo, tómala, porque efectivamente, o sea, es una decisión. Aquí está hablando, es una petición de ayuda que no quieres oír, que no quieres que sea escuchada, que no quieres que sea respondida. Oye, pues, qué terrible, ¿no? Porque en este aspecto, sí es como querer insistir en que pecados son reales. Y es siempre esto cuando es que fulanito me hizo esto, es que fulanita me dijo aquello, es que esta circunstancia, y lo único que estás negando es la presencia del amor. Entonces, cuando negamos, es una decisión propia. Pues es una equivocación que queremos mantener oculta, una petición de ayuda que no queremos que sea escuchada y que por lo tanto, pues como se lo estamos escondiendo al Espíritu Santo, se queda sin contestar. Entonces, por eso aquí, pues muchas veces entrégale tus cuitas, tus preocupaciones, tus sustos, tus enojos, todos por pequeños o grandes que sean, entrégaselos al Espíritu Santo para que Él los corrija. No le escondas nada. Adelante. En el tiempo, el Espíritu Santo ve claramente que el Hijo de Dios puede cometer errores. En eso comparte su visión, mas no comparte su criterio con respecto a la diferencia que existe entre el tiempo y la eternidad. Y cuando la corrección se completa, el tiempo se convierte en eternidad. El Espíritu Santo puede enseñarte a ver el tiempo de manera diferente y a ver más allá de él, pero no podrá hacerlo mientras sigas creyendo en el pecado. En el error sí puedes creer, pues este puede ser corregido por la mente. Pero el pecado es la creencia de que tu percepción es inalterable y de que la mente tiene que aceptar como verdadero lo que le dicta la percepción. Si la mente no obedece, se la juzga como desquiciada. De ese modo, la mente, que es el único poder que podría cambiar la percepción, se mantiene en un estado de impotencia y restringida al cuerpo por medio del cambio de percepción que su maestro, que es uno con ella, le brindaría. Bueno, aquí está muy claro precisamente que nos está hablando precisamente que nosotros compartimos con el Espíritu Santo la visión de que el Hijo de Dios puede cometer errores. Ok, y de hecho en la sección que terminamos ayer, precisamente hablaba de eso, que el Hijo de Dios puede cometer errores. También puede negar muchas cosas, pero que no puede pecar. Y ayer lo leímos muy claramente, así fue, así dijo, el Hijo de Dios no puede pecar, sí se puede equivocar. Bueno, pues ahí está. Efectivamente, el Espíritu Santo ve que claramente que el Hijo de Dios puede cometer errores. Eso sí lo ve. Pero eso no le está imputando ninguna falta. El Espíritu Santo es tan benévolo que dice, sí, comete errores, pero yo estoy aquí para corregirlos. O sea, es enorme, es infinitamente bondadoso. O sea, ni siquiera nos está diciendo que estamos mal. Dice, ay, no te preocupes, eso se va a corregir. Míralo de esta manera. Y pum, así de fácil.
Estamos de acuerdo que en eso compartimos su visión, pero sí es cierto que no compartimos su criterio con respecto a la diferencia que existe entre el tiempo y la eternidad. En el tiempo el pecado parece existir y todavía no entendemos que en la eternidad no existe la culpa. Y por eso es la gran diferencia, ¿sí? Y dice que solamente cuando la corrección se complete, o sea, cuando ningún pensamiento distorsionado acerca de la verdad esté distorsionado, cuando ya todo haya sido corregido, todas las mentes, todos los errores hayan sido borrados, cuando estemos completamente en paz, es cuando el tiempo se convierte en eternidad. Pero esto llega cuando nosotros decidimos que efectivamente el Hijo de Dios es inocente. Mientras tanto, seguimos creyendo en el tiempo, porque todavía vemos que hay personas que están haciendo mal, que eso está echando al país por la borda, ya se corrompió, no está prometiendo lo que juró, y siempre que vemos cosas como esas, se nos olvida que solamente son peticiones de amor y que nuestra función, como dice la lección, vine a salvar al mundo, pues es que yo tengo que otorgar perdón, como reconociendo que el Hijo de Dios es tal como Dios lo creó y que no puede cambiar, que no puede pecar, ya lo vimos. Entonces, por eso la lección de hoy dice efectivamente, la de ayer se nos dijo, la de antier, yo soy el medio para salvación, así como su fin. Vine a salvar al mundo, esa es mi función, por eso mi Padre me da todo poder, y todo poder, todo poder se llama Espíritu Santo. Todo poder viene a corregir todo lo que está ocurriendo en mi mente, y eso es lo que vimos en la lección de hoy. Por eso, precisamente, el Espíritu Santo nos dice, el error sí lo puedes corregir, puesto que puede ser corregido por la mente. Y es primordial que cambies tu enfoque de que no existe el pecado, porque el pecado lo fabricaste tú y como tu mente no se le puede negar nada, tú eres el que tiene que cambiar el enfoque. No existe el pecado, solamente existen errores. Porque si crees que existe el pecado, es una creencia bien importante, por eso dice, es la creencia, no es un hecho. El pecado es la creencia de que tu percepción es inalterable y que la mente tiene que aceptar como verdadero lo que dicta la percepción. Y que la percepción, ojos y oídos y sensaciones corporales. O sea, que lo ilimitado está comandando lo que la mente debe de creer. ¿Cómo es posible que lo que está limitado lo va a comandar ojos del cuerpo, oídos del cuerpo y las sensaciones corporales? Si son los esbirros del ego, son los que nos están dando los informes falsos. No es posible, ya lo vimos, todo esto está conectado dentro de un bulbo en medio del cerebro, todo nuestro sistema de percepción, que es el asiento del miedo, que es la amígdala cerebral. Por eso dice que si la mente no obedece, se la juzga como desquiciada. Y precisamente el curso, ¿qué es lo que hace? Que cuestiones todos los pensamientos que tengas, que desobedezcas a tu percepción. Eso es lo que dice, porque de este modo es como el poder, el único poder que tienes para cambiar la percepción está actuando y se mantiene en un estado de potencia porque tú has negado lo que estás viendo y escuchando. O sea, lo estoy cambiando porque es la manera en que nosotros tenemos que desobedecer, desatender lo que dicen nuestros oídos, nuestros ojos, lo que percibimos corporalmente, nuestras emociones las tenemos que hacer a un lado. No son reales porque son los testigos del pecado. Y nosotros estamos tratando de entender que el pecado no existe, que todo es un error y que todo lo que vemos y percibimos no es más que
una ficción, una ilusión. Y solamente así es como el cambio de percepción que nuestro maestro nos brinda, es como nosotros le autorizamos por decir, esto es un error, no es cierto, quiero ver de otra manera. Por eso en las lecciones que acabamos de ver hay unas que dicen, juzgo todas las cosas como quiero que sean, veo todas las cosas como quiero que sean, como quiere que mi ego sean. Por eso había también una lección que dice que venga a mí ahora una nueva percepción. Y esta nueva percepción debería estar escrita como mayúsculas, porque es la del Espíritu Santo, porque busca un futuro diferente del pasado. ¿Sí? Entonces, pues precisamente esto es lo que está hablando en este punto. O sea, no podemos permitir que nuestra mente obedezca a los instintos de supervivencia, a nuestras emociones desquiciadas, ni a lo que contemplan ojos y oídos, porque son testigos del ego. Entonces, por eso, porque lo que hacían muchos meditadores, cierran los ojos. Porque no quiero ver ese mundo, quiero solamente escuchar a la paz. ¿Y qué es lo que hace un meditador? Trata de entrar en un estado de paz. Por eso a veces se va a un lugar tranquilo, bello, cierra los ojos. Pero el Espíritu Santo dice, no necesitas hacer esto porque yo estoy en tu mente. Y en un momento dado es como si estuvieras tratando de protegerte de los, ¿cómo se llama? De los estímulos del mundo, y no necesitas protegerte de nada porque yo, tu Salvador, tu Redentor, está en tu mente. Y solamente con que me preguntes, sin importar lo que parezca el ego está gritando, yo respondo desde la paz. Por eso es el maestro, es nuestro traductor, es nuestro abogado, es todo lo que nosotros que necesitamos. Adelante. Cuando te sientas tentado de pensar que el pecado es real, recuerda esto. Si el pecado es real, ni tú ni Dios lo sois. Si la creación es extensión, el Creador tiene que haberse extendido a sí mismo. Y es posible que lo que forma... Es imposible. Y es imposible. Si la creación es extensión, el Creador tiene que haberse extendido a sí mismo y es imposible que lo que forma parte de él sea completamente diferente del resto. Si el pecado es real, Dios no puede sino estar en pugna consigo mismo. Tiene que estar dividido, debatiéndose entre el bien y el mal, ser en parte cuerdo y en parte demente, pues tiene que haber creado aquello que quiere tiene que haber creado aquello que quiere destruirlo y que tiene el poder de hacerlo. ¿No sería más fácil creer que has estado equivocado que creer eso? Bueno, pues precisamente aquí nos está poniendo de una manera muy evidente. Dios es santo para siempre, pero vamos a hacer una pequeña pausa antes de terminar el programa para atender un ruido que no nos va a dejar terminar. Un momentito. Bien, nuevamente estamos con ustedes. Y bueno, pues nada más para cerrar el comentario que estábamos haciendo precisamente, es que, bueno, pues si Dios se extendió a sí mismo, definitivamente es imposible que lo que forma parte de él sea completamente distinto del resto de Dios. O sea, Dios es absolutamente santo,
inocente, puro, feliz, es un Dios feliz, es un Dios pacífico, es un Dios todo bondadoso, infinitamente, en cualquier aspecto que lo veamos, todo es infinito y eterno. Si el pecado fuera real, Dios no puede estar sin en pugna consigo mismo. O sea, sería como otro, como parte de nosotros, de la ilusión, que también está sujeto a contradicciones, a impulsos, a emociones. Dios no está sujeto a esto. O sea, es claramente visible, aunque nos los han tratado de en algunos libros decir que Dios tiene emociones y que se enoja y que luego hace ira, se venga y luego se arrepiente y luego es bondadoso y luego tiene duda y luego está enojado. O sea, Dios no es bipolar. O sea, Dios no tiene las características de un humano. O sea, Dios es bondad. Así de simple, es amor, es paz, es dicha. Entonces, bueno, obviamente no pudo haber creado al pecado, no pudo haber creado al castigo, no pudo haber creado al ego, porque entonces si Dios lo hubiera creado, tendría efectivamente el poder de destruir a Dios. Pero pues eso no existe, eso es una creencia absurda. Entonces, cuando te sientas tentado de pensar que el pecado es real, recuerda esto, así de simple. Si el pecado es real, ni tú ni Dios lo sois. O sea, caray, pues, ¿por qué? Porque el pecado no es real. Entonces, si el pecado es real, entonces al revés, ni Dios ni yo, nada sería real. Y solamente existiría la nada, porque ese es el fin del pecado. Finalmente que todo sea destruido, porque todo es error. Todo es pecaminoso. Y entonces todo sería destruido. Y eso es lo que le gusta, eso es lo que quisiera el ego, que existiera la nada. Obviamente es a todas luces, como dice el curso, demente. Y bueno, pues con esto llegamos al final de nuestra transmisión del día de hoy. Y pues les agradecemos que nos hayan acompañado y pues estamos aquí mañana a la misma hora, como es costumbre, por el canal de los milagros, aquí en Hackeando tu Mente. Nos despedimos. Dios en tu mente, Dios en mi mente, Dios en toda mente, eternamente. Hasta mañana.